bueno, que el papá de don Periñón y el mío vieron que como que o sea, lo estábamos tomando más en serio. Y curiosamente ellos tenían el mismo modelo de carro, los dos papás. Y entonces nosotros nos metíamos 11 muchachos con todos los instrumentos ahí en esos dos carros. Y ellos organizaron el grupo casi como una tropa de niños escucha. Entonces nosotros desde jovencitos empezamos a entender la seriedad del oficio. Saludos, bienvenidos a Good News. Yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel, contenta de estar con ustedes nuevamente, especialmente esta semana que celebramos el amor. Y ustedes saben que lo mío es celebrar. Y celebrar buenas noticias. Buenas noticias y gente buena y cosas ricas que están pasando en este país. Y sobre todo celebrar que, como dice nuestro amigo Bad Bunny, que el amor es el sentimiento más poderoso aún que el odio. Yo creo que eso hay que celebrarlo en grande, porque el momento de celebrar el amor es todos los días, en la cotidianidad, en esos cariñitos especiales que cuando vaya a ponerle en la lonchera de los niños o saliendo de su oficina. Y de verdad que todos los días deberíamos celebrar el amor, pero nos dan estas fechas que son específicas y también hay que celebrarlo. Y cuando yo pienso en celebrar el amor, lo que pienso es en música, sabrosura, celebrar, bailar. Y yo creo que está probado que la música va combinado en las memorias cuando uno piensa en momentos felices. Eso es cierto, hay ciertas canciones que tú sabes dónde tú estabas específicamente la primera vez que la oíste o en un momento en particular. Sí, y las tengo como grabadas momentos de gran amor y felicidad en mi vida. Y yo creo que el programa de hoy está más que apropiado para este fin de semana. Rinde homenaje a los que nos han hecho sentir amor y sentimientos bien profundos por mucho, mucho tiempo, y con la música. Y como Estela es la que mejor presenta, voy a dejar que ella haga la presentación de hoy. Pues un honor tener con nosotros en Good News a Gilberto Santa Rosa. Bienvenido a Good News. Ay, muchas gracias. Gracias Estamos por la invitación. Muy contentas de que estés con nosotros aquí hoy y que tengamos un ratito de sobremesa para hablar de pues una carrera larga, bonita, que has hecho un poquito de todo, porque yo creo que has hecho un poquito de todo, pero queremos empezar como desde el principio, como todo en la vida, ¿no? Tú empezaste muy joven, pero a mí me da un niño de 12 años, ¿no? Bueno, ya a 12 años estaba cantando salsa, pero yo estoy cantando de los 5 o 6 años. Pero me da curiosidad porque estaba leyendo que tus papás son como técnicos, o sea, ellos trabajaban, tu mamá, me encantó leer que tu mamá era de computadora. De computadora, de aquellas computadoras, las tarjetas. Las IBM. Una cosa enorme. Ajá. Las IBM. Y tu papá hacía algo de ingeniería, ¿no? ¿Cómo se llama el de la universidad? El jardín experimental. Sí. Traté de decirlo en otra entrevista como esta y no me salía y no el nombre. Te salía. Jardín experimental. Ella estuvo ahí hasta que yo cumplí como 5 o 6 años, que entonces mi papá, ya tú sabes, la era de la tradición, ¿no? Entonces mi papá consiguió un trabajo que prácticamente se ganaba el mismo dinero que se ganaban los dos. Y le dijo, quédate en casa. Y entonces le dijo a doña Ana, mira, quédate aquí con los muchachos y échalos para adelante, y yo me voy a la calle a ser el suplidor. Pero entonces mi padre fue delineante para ingenieros. O sea, que los dos eran bien técnicos. Y entonces yo crecí en una casa llena de amor, ya que estamos en el tema. Llena. Aquella casa se desbordaba el amor así por las ventanas. ¡Qué rico! Y llena de música, a pesar de que en casa nadie tocaba nada. No había un músico allí, nadie tocaba ni la puerta. Ahí nadie tocaba nada. Y en ese ambiente yo me crié, en un ambiente de mucha música, de mucho amor. Y yo creo que eso fue lo que eventualmente pues, me llevó a tener este oficio. Cuando tú dices que empezaste, ¿recuerdas empezar a cantar tan joven como 5 años?
¿Cómo fue ese descubrimiento? ¿Cómo fuiste desarrollando Saber Contra? Esto me encanta. Mira, mi primera actividad artística no fue cantar. Yo imitaba a un comediante puertorriqueño que se llama Antonio Torres, que le decían Pancholo. El Pancholo era el personaje. Era un dúo, era el bachiller y Pancholo. El bachiller era la parte seria y Pancholo era el cómico. Entonces yo los veía en la televisión y Pancholo tenía muchos refranes. Entonces yo me los aprendía. Entonces yo mismo creaba mi propio sketch. Un stand-up. Con un compañero que yo entonces le decía lo que él tenía que decir. Que siempre que hago este tipo de entrevistas me gusta mencionarlo porque yo más nunca lo vi. Estuvimos juntos el kindergarten y creo que el primer grado, pero Juan Carlos se llama, no me acuerdo el apellido. Así que si él se acuerda, ¿En qué escuela? en la escuela Ángel Ramos de aquí de Río Piedra, del Country Club, pero de la parte de Río Piedra. Entonces, esa fue la primera vez que yo recibí un aplauso y la primera vez que yo me enfrenté a un público. Estaba en kindergarten, entonces yo me dio, tú sabes, yo dije, oye, ¿cómo está esto? Entonces me gustó la dinámica. Pero entonces en el segundo grado fue que yo de verdad empecé a cantar con un compañerito que se llamaba José Cruz, Cheito, que en paz descanse, murió muy joven. Y él tocaba la guitarra y yo cantaba con él y hacíamos un dúo. Él era una primera voz natural para tríos, que fue lo que hizo después en su carrera. Pero yo no sabía hacer segunda voz, entonces él me hacía la segunda voz. Entonces empezamos a cantar juntos. Nos conocimos desde niños y entonces empezamos, tú sabes cómo funciona lo que es la inquietud. Y entonces él llevó la guitarra un día y yo me puse a cantar. Y entonces yo me sabía muchas canciones de muchachito, porque yo, escuchando las canciones en la televisión, en la radio, me las aprendía fácilmente. Y entonces, para ese tiempo, el Gran Combo de Puerto Rico tenía una sesión en el show de las 12, de 12 a 12 y cuarto. Y yo vi aquel grupo y me volví loco. Cuando yo vi aquello, yo dije, wow. O sea, ahí descubriste la salsa. Ahí descubrí lo que todavía no se llamaba salsa. Todavía no se llamaba salsa. ¿Qué? Era la Música música tropical, cubana, música tropical, cubana. música movida, mil nombres. Y entonces recuerdo que al Combo lo vi en un programa que presentaba una cerveza muy famosa en aquella época. Nunca se me olvida, miércoles a las 8 de la noche. Yo vi aquello y dije, wow. Hablando de esos momentos que uno no olvida. Exactamente, al otro día, entonces empecé a verlo para esa época ya todavía mi mamá trabajaba. Y en casa de mi abuela materna nos cuidaban ahí. Entonces, ¿qué pasaba? El ambiente que había ahí era un ambiente espectacular, muy musical. Estoy hablando de él, hoy día residencial, en aquellos días le decíamos caserío sin ningún problema. El caserío Las Casas ahí en Santurce. Entonces el caserío era un festival de música. Tú salías al balcón y te volvías loca, porque tú tenías a los Panchos arriba, el Gran Combo aquí, al lado de Gilberto Monroy, Carmen Delia, un montón de música. Y se tocaba plena en el caserío y todo ese asunto, más mi abuela era la salsera en mi familia. O sea que de ahí es que viene, lo heredaste. Mi abuela era la que le gustaba este tipo de música. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Doña Lidia Cáez, le decíamos allá. Y doña Aya tenía una cantidad de discos espectaculares. Y yo me ponía ahí a buscar y a rebuscar y a escuchar todo aquello. Y así fue que yo empecé a escuchar. Entonces, curiosamente, cuando llego a la escuela, que me encuentro a José, nos intercambiamos el repertorio. Yo le enseñaba a él los boleros de las orquestas. Y él me enseñaba a mí los boleros de los tríos y los trovadores. Entonces así empezamos a cantar en los programitas de la escuela, que también era muy gracioso, porque nosotros cantábamos canciones de adultos, tú sabes, esos amores trágicos. Y los nenes no los conocían. Y la María, la maestra nos miraba y decía, bueno, usted no va a cantar otra cosita. Y así empecé, hasta el tercer grado, que nos encontramos a una maestra que se llamó Jenny Díaz. Siempre la menciono, murió muy joven. Pero ella fue la primera que se dio cuenta que teníamos cierto talento y cierta inquietud más que los demás. Y entonces prácticamente nos adoptó en ese aspecto, ¿verdad? Artísticamente, y empezó a enseñarnos canciones. A José le enseñó mucho de guitarra. Y organizó una tuna de esas. ¿En la escuela? En la escuela. Y ahí yo me metí, pues donde quiera se podía cantar, yo iba a cantar. Y ahí empezamos. Pero ya para el quinto, sexto grado empezó a sonar eso de salsa.
Y la salsa. Bueno, la salsa era... Y ya te picaba la vena esa que Entonces había. yo siempre tuve mucha habilidad para las cosas rítmicas. Y ahí entonces ya me metí, a los 10 u 11 años, ya me metí en esto de la salsa. ¿Y tocabas algún instrumento o cantabas? Yo decía que tocaba conga y cantaba. Pero en realidad era cantar lo que te Sí, yo llamaba. tocaba muy mal, pero lo pasaba muy bien. Entonces, el primer grupo que hicimos en la calle era un grupo a base de latas, de pintura y de todo lo que sonara. ¿Eso qué edad tenía más o menos? 10 años. Qué divertido, suena súper divertido. No, y tú sabes una cosa, que France, que yo veo a mi nieto tiene 12 años, entonces yo lo veo, y lo veo tan nene, entonces yo digo, wow, pensar que a esa edad ya yo estaba metido en grupos y cantando bailecitos por ahí. Era otro tiempo. Y entonces llegó un compañero a la cuadra allí, al bloque. Ya para ese tiempo vivíamos en Country Club y este muchacho, que hoy en día es muy conocido por su carrera en la salsa, se llama Don Periñón, tenía su orquesta, hoy día tiene su orquesta, en aquel tiempo era el único que tenía un instrumento de verdad, que era un timbal. O sea, que él vino Que era de verdad, preparado. él venía preparado. Los demás era pura lata y todo lo que se pudiera. Y empezamos a hacer ese grupo, que hoy día yo veo por ahí que hay una moda que hay muchos grupos que tienen una secuencia y son pura percusión y la Exacto. secuencia está tocando. Nosotros teníamos eso, pero sin la secuencia. Pues, no había Era el para- garete. Era el garete. Pues. Y ahí empezamos a entusiasmar hasta que yo llegué a la Escuela Libre de Música a estudiar. Ahí ya fue en serio. Y entonces ahí organizamos un grupo más serio. Igual, de todo yo le ofrecí mi orquesta a una compañera que iba a hacer estaba haciendo una recaudación de fondos y dije, pues, ¿por qué tú no haces un baile en tu casa y mi orquesta era las 4 latas y entonces a los 2 días ella vino a buscarme y me dio un flyer, Y estaba preparado. la me dijo, invitación. mira, tal día, qué sé yo qué, y yo, sí, ¿y quién va a tocar aquí? Pues la orquesta tuya. Salí corriendo para el barrio y dije, muchachos, tenemos Un guiso. y no tenemos orquesta, ¿qué hacemos? Y organizamos un grupo en 3 días. Y ese fue el grupo que empezó a formar lo que eventualmente fue la carrera de los Y yo que tengo seguimos. una pregunta, Gilberto. ¿Tus papás, o sea, cuántos eran ustedes? ¿Cuántos hermanos? Éramos, al principio, yo le llevo 10 años a mi hermana menor. O sea que O sea, que eras tú solo. los al primeros 10 principio. años era mi hermana mayor y yo. A los 10 años, entonces llegaron mis papás con la sorpresa de que íbamos a tener una hermanita. Ya yo estaba metido en música. Yo nunca tuve ningún impedimento. Eso es lo que quería preguntar, porque para tus papás, ¿verdad? Uno como padre y en esa época el ambiente de la música siempre, o sea, siempre ha sido complicado y peligroso si uno no sabe, y ellos pues no venían de ese ambiente. No, todavía. ¿Cómo lo cogían cuando tú decías? Pues mira, que al principio ellos no se alarmaron porque era como un pasatiempo. Cuando ellos empezaron a ver que yo estaba metido más, ¿En serio? simplemente me apoyaron. A mí me han hecho muchas veces esta pregunta de cuál ha sido el momento más importante de mi carrera. Yo digo que fue ese. Cuando eso fue más adelante, yo iba de tercer a cuarto año y recuerdo que mi papá me dijeron, mira, nosotros te vamos a apoyar en lo que tú decidas siempre y cuando salga de bien. Y mi padre me dijo, pues prepárate para hacerlo mejor, que tú sabes. Pero lo que tú decidas, porque ya yo había grabado. Yo grabé a los 14 años, me dieron mi primera oportunidad. Wow. Y entonces ya yo sabía que este iba a ser mi destino. Entonces ellos se dieron cuenta. Y para mí fue el momento más importante, porque entonces tú contar con ese apoyo. Cuando en aquella época que tú decías que tú vas a qué, a ser músico, tú eres loco, entonces, búscate un trabajo de verdad, lo primero que te decían, tú búscate un trabajo de verdad. Y entonces así fue. Gracias a ellos fue que yo puedo contarles todo lo que les estoy contando. Y también ser atrevido, atreverse a decirle a aquella compañera, yo voy con mi orquesta, cuando no tenías orquesta. Yo creo que eso también hay que celebrarlo, porque eso cuando uno tiene ese deseo de hacer algo, pues normalmente te apoyan los padres porque ven que tú te lo estás gozando, que
Que Pero es a algo que te veces, apasiona, ¿no? a veces no Exacto. necesariamente, por lo que tú dices, hay padres que pues no pueden ver eso o lo ven y lo niegan un poco pensando en que es un futuro incierto, en que pues es, ¿verdad? Pero mira qué Complicado. futuro, llevas Bueno, Bueno, cuántos años ya ya va, llevas. yo estoy en mi año 49 como cantante profesional. Aunque yo siempre he dicho que esto es un título que en la música popular uno se lo va ganando. O sea, ser un profesional uno se va ganando. O sea, pero yo cuento desde la primera vez que trabajé con profesionales, que fue cuando grabé en el año 77, mi madre. Entonces, pero fue bien bonito porque nosotros hicimos ese grupo y el papá, recuerdo que el papá de Don Periñón y el mío, vieron que como que o sea, lo estábamos tomando más en serio. Y curiosamente ellos tenían el mismo modelo de carro, los dos papás. Y entonces nosotros nos metíamos 11 muchachos con todos los instrumentos ahí en esos dos carros. Y ellos organizaron el grupo, casi como una tropa de niños escucha. Entonces nosotros desde jovencitos empezamos a entender la seriedad del oficio. O sea, nosotros íbamos a trabajar en serio y nos divertíamos cantidad, porque éramos un niño. Yo he oído muchos compañeros míos que no, cuando yo era un niño, que yo quería jugar pelota y tuve que sacrificar la pelota por irme a un ensayo. No, yo no quería jugar pelota, yo quería ensayar. Y de hecho, los amigos míos de la Liga de Ángel Ramos, de la pelota, también preferían que yo no fuera a jugar porque yo era malísimo. Pero fue una etapa bien bonita y toda esa ilusión y nosotros trabajábamos, nos ganábamos un dinerito, nos organizamos para nosotros mismos comprar nuestros uniformes, nuestro equipo de música, Se de van sonido. invirtiendo. Y entonces eso lo hizo diferente, porque no era nada más vete, canta y se acabó y la pasamos bien, no, era otro tipo de... Ahí Hoy en como que día empezamos a saborear lo que era el oficio de verdad. hoy en día le dirían como un startup, como una compañía. Ustedes fueron creciendo y haciéndose Sí, desde abajo, y aprendiendo. todo por referencia, porque nosotros vinimos a estar en contacto con músicos de verdad. Cuando yo entré a la Escuela Libre de Música, que algunos de los estudiantes allí eran hijos de músicos profesionales. Empezando por Mario Ortiz, que fue el que me dio mi primera oportunidad de grabar ese disco que les conté. Y entonces ahí fue que de verdad nosotros nos empezamos a acercar a lo que era de verdad. Mientras tanto era todo de referencia, porque como te dije, yo no había un músico, no había nadie que nos orientara, Estabas gozando, jugando y gozando. sin duda alguna. Y luego, ¿qué siguió? O sea, después ya en la Escuela Libre de Música, pues ya ahí tuviste pues un entrenamiento como más formal. Bueno, yo fui a la Escuela Libre de Música como una estrategia. Yo fui porque yo dije, ¿dónde están los músicos de mi edad? En la escuela. Yo tenía 10 años, a los 11 años salí de la elemental. Y dije, bueno, hay que buscar los músicos de mi edad. Y me fui a la Escuela Libre de Música con el fin específico de codearme con músicos, no de ser un músico. Y fui allí, estudié, los mejores maestros los tuve. Estabas en tu ambiente. Lo que pasa es que yo no tenía el talento para ser un buen músico, pero lo digo porque es importante saber que Puerto Rico tiene una institución que se llama la Escuela Libre de Música que ha producido de lo mejor de la clase musical de este país. Gracias a esa institución y a los profesores que tiene, porque aún los tienen buenísimos. Y eso lo mismo el Conservatorio de lo Música. quiero destacar, y el Conservatorio de Música igual. Lo quiero destacar porque muchas veces se ha hablado de eliminar el programa, o sea, a través de los años, y eso sería un crimen. Y no se dejen llevar por lo malo que yo tocaba la trompeta para tomar esa decisión. Pero hablando en serio, tuve la dicha de llegar allí y empezar a codearme con músicos de mi edad. Muchos de ellos, los de tercer y cuarto año, ya estaban trabajando en la calle, otros eran hijos de músicos, otros profesores te veían y te buscaban ellos mismos una oportunidad. O sea, era como un scouting, ellos Sí, como que totalmente. sabían quién iba para qué. Mira, pasó una cosa bien curiosa. Yo llegué en el año 76, entré a la Escuela Libre de Música, y entrando a la Escuela Libre de Música se aparecieron por allí el fallecido doctor Samuel Molina,
y el hijo de don Rafael Pérez Perry, del Canal 11, junto a otro productor, perdóname porque se me olvida siempre el apellido, Luis. Entonces llegaron ahí buscando talento para un programa que iban a hacer en un programa especial en el Canal 11 de Reyes, Día de Reyes. Entonces estaban buscando, porque todo el talento eran muchachos, eran jovencitos, no había adultos, solamente Jacobo Morales. Ah, María, el maestro. El Que era el que llevaba el hilo conductor. Pero entonces ellos iban en un viaje, iban del folclore a la actuación. Había un taller en la barriada Toquío, un señor que se llamaba Mocho Conde, que era el que dirigía eso. En el barrio Las Carreras de Loíza trajeron el ballet folclórico. Una cosa bien bonita. Pero entonces la salsa estaba en su pic, estaba pegada la salsa. Y querían una orquesta de muchachitos salseros. Entonces me fueron a buscar. Pero en la libre de música para esa época, el currículo era estrictamente clásico. Entonces, todos los cantantes eran líricos. Entonces el único cantante de orilla que había era yo, que me sabía todas esas guaraches, todas esas cosas. Entonces, pero mira, hay un muchachito que canta ahí y me fueron a buscar. Entonces yo fui a cantar por primera vez con una orquesta de verdad, hecha a base de muchachos también. Y destaco ahí que conocí en esa orquesta a un gran músico que se llama Giovanni Hidalgo, que era un muchachito también igual que yo, de 11 años. Y ahí lo conocí. Entonces, la mayoría de los músicos eran de un programa que tenía el maestro Ernesto Vigoró en el Llorén Torres. Era un programa, o sea, eran jóvenes. Todos niños. Allí no había, el mayor tendría 14 años, 15. Bello. Y entonces yo fui a otra dimensión. Eso fue entrando a la libre. Entonces imagínate, yo dije, bueno, estoy en el sitio correcto, ¿tú sabes? Y me imagino que te inauguraste ahí en televisión también con... Primera vez en televisión. Y no era técnicamente la segunda. ¿No te dio frío olímpico nunca? O sea, tú eras como un natural, como que... A mí me ayudaba la música para romperla. Yo era muy tímido en mi carácter personal. Pero a mí la música me ayudaba a romperla. Te transformaba. Sí, y yo nunca tuve problemas. Bueno, donde único yo tuve problemas siempre para cantar, me daba pachó, como decimos nosotros, era la familia mía. Yo nunca canté en mi casa, yo ¿sabes? En las fiestas de familia. Podías cantar en un sitio con siempre me miles cantaba de personas. ronco, me iba del lugar, pero ahí me ponían 10 personas o 10,000 y yo salía. ¿Y alguna vez te recuerdas haber sentido como nervios antes de empezar a cantar o te sale natural? Hasta el sábado pasado, que fue un concierto que hice en Miami. O sea, que siempre. Ayer hablaba con otro compañero y estábamos hablando de eso, de que eso no se quita. Pero eso es bueno, ¿no? Es eso lo que te motiva, esa sensación. Es que eso es simplemente la responsabilidad que tú tienes y el miedo a fallar. Eso es lo que es. Sí. Esta gente sacó de su tiempo, sacó de su dinero, está ahí, vienen con el deseo que tú lo hagas bien y tú tienes ese nervio de que lo que sale. Pero me imagino que después que empieza... Sí, los primeros 10 o 15 minutos son los más difíciles. Y bueno, Gilberto, tenemos concierto esta noche y mañana, domingo, 14 y 15, en el Choli, que nos estabas diciendo antes de empezar a grabar que es tu residencia de 2 días. Residencia de 2, que para mí son como 30. Exacto. Y eso es importante y vamos ahora en la segunda mitad del programa explicar un poquito y hablar un poquito entonces de cómo, de qué ha pasado en la otra mitad, ¿verdad? Del tiempo, pero es importante saber que siempre has tenido el público, que siempre desde que empezaste te han apoyado, que siempre has tenido trabajo, que qué dicha de poder vivir, ¿verdad? De lo que te ha apasionado desde chiquito, desde niño, y que pues al día de hoy pues todavía lo estás disfrutando y lo estás viviendo.
Así que... Y bueno, y somos muchos. Yo estoy segura que muchos que hemos vivido mal de amores y disfrutar de buenos amores con tu música. Así que después de esta pausa regresamos para hablar más con Gilbertito Santa No se Rosa. retiren, que volvemos pronto en Good News. Saludos y bienvenidos nuevamente a Good News. Yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel. Y aquí estamos compartiendo, recordando y riéndonos con Gilberto Santa Rosa. Estamos hablando de verdad, de toda su trayectoria, pero además de eso, estamos hablando de cómo todo cambia y al mismo tiempo, pues no cambia tanto. Yo creo que la vida es son como unas etapas, unos círculos. Y Gilberto, pues además de llevar, nos dijo 49 años de profesional, ¿verdad? Como cantante, ha hecho muchas otras cosas más y tiene grandes logros. Exacto, tiene 6 Grammys, un Grammy regular y 5 Latin. Has vendido, ¿cuánto? Más de 30 millones de copias. Eso es lo que dicen las informaciones. Bueno, eso es lo que dicen las disqueras, hasta que tú le vas a cobrar. Y ahí dicen que tú le vas a cobrar y dices, ay, no, eso fue un error. Eso fue para la prensa. No me ha ido mal. He sido Estábamos hablando que has podido vivir de eso. En ese aspecto. Yo he podido hacer carrera, tener una carrera saludable artística, y una carrera. Yo repartí periódicos 2 semanas. Fuera de ahí no he hecho nada más que no sea cantar, o sea que la música me ha dado vida a mí. Qué lindo. Y el asunto de las grabaciones, pues tuve mucha suerte, porque tuve la oportunidad de grabar, he tenido la oportunidad de grabar mucho, y agraciadamente la gente ha recibido con cariño esas grabaciones, y he sido respaldado en eso. ¿Y el Guinness fue por grabaciones? Más sencillo. Por más sencillo, la mayor cantidad de sencillos de música tropical, número 1, o sea, que tú llegaras a número 1, y para mí fue wow, ¿esto qué es? Tú sabes, fue lo más simpático, ¿no? Saber que uno, entre tanto, yo para los que tienen buena memoria, y tienen mi edad un poquito más, pues yo tengo hasta un Agua Ivana, que era el premio más codiciado de aquí en aquella época. Esos premios hacen falta traerlos. Hace falta, todas esas cosas hacen falta. Reconocer el talento local y celebrarlo con Hiciste teatro, Pedro Navaja, que eso tiene que haber sido, cuéntanos un poquito. Yo hice Pedro Navaja, teatro musical, y me da, yo decía, wow, porque yo en las presentaciones mías canto, en las presentaciones mías yo bailo un poquito, converso con la gente, no sé qué. Entonces, cuando tú vas a hacer teatro, pues tienes que hacer todo eso, pero como te dicen, no como te da la gana a ti. Entonces, fue un tremendo ejercicio y el papel protagónico. Y además yo hice teatro, además de Pedro Navaja, hice teatro varias veces. La misma obra, pero porque curioso, a mí me encantaba. Entonces, la hice y la hice de la mano de lo mejor de la actuación de aquí, empezando por el director, que yo tuve la dicha de trabajar con Pablo Cabrera, que en paz descanse, que es una eminencia en el teatro. Entonces trabajé con Teófilo Torres, con Raúl Carbonell, con Monclova, con los dos. Trabajé con toda esta gente, Marian Pavón, gente, Pedro Juan, Texidor, con Yolanda, bueno, eso fue bien, bien simpático. Hicimos la verdadera historia de Pedro Navaja. Casi todos los personajes principales éramos cantantes actuando. Y un amigo mío fue a verla y cuando terminó la obra dijo, fíjate, no actuaron mal, pero cantaron malísimo. O sea, que fue lo peor que te pudo decir. Hubiese dicho cualquier cosa menos eso. Sí. Pero he tenido buenas experiencias haciendo prácticamente todo. Hice teatro, he hecho televisión. No he hecho cine nunca, hice... pues vamos a cambiar eso. Hice películas para televisión. Sí. Pero es que también estás súper ocupado, que me imagino que para poder entrarte en una producción debe ser sumamente difícil. Bueno, yo pudiera decirte eso, la realidad es que no me ha llamado nadie, pero también te tengo que decir que cuando... A mí el teatro me gusta mucho y cuando voy a hacer un proyecto de eso, tengo que parar porque yo no soy actor. Yo lo soy un cantante que
que tengo, tú sabes, la cara dura y me gusta, a mí me gusta y Atrevido. y aprendo cantidad y me divierte y me emociona ver cuando tú entras a la primera lectura que pareces a Tarzán hablando, tú estás leyendo hasta que tú desarrollas ese personaje y claro, con la ayuda del director y todos los compañeros tuyos, la experiencia es espectacular. Y tener el público de frente, la reacción de la gente, todas las noches es una cosa diferente. Eso es apasionante. Me encanta la historia que hiciste en el primer segmento de la entrevista, que cuando escuchaste ese primer aplauso, eso te llenó y te motivó a seguir cantando. En tu larga trayectoria que has visto cómo una industria de la música ha ido, ¿verdad? Transformándose, porque igual para mí en el cine empezamos en 35 milímetros, después VHS, después DVD. En la música también ha habido una transición y un cambio de formato. ¿Qué ha sido... ¿qué momentos recuerdas de tu trayectoria como un momento así que te da mucha felicidad o te da mucho orgullo? Bueno, las primeras veces. La primera vez que yo grabé, la primera vez que yo tuve un proyecto solo, la primera vez que me presenté en Bellas Artes, por ejemplo, que era el recinto, tú sabes. A mí esas primeras veces me emocionan mucho, porque yo lo veía como un logro tan grande que eventualmente llegaron otros, pero para mí en el momento, pues ese era, tú sabes, el momento. Y sin duda alguna, siempre destaco el primer disco, porque aunque no era un disco mío, ¿no? Yo no era solista entonces, pero era como mi entrada al mundo real y ese mundo profesional que hasta hoy estoy celebrando, porque cada vez que yo salgo lo que hago es celebrar esa oportunidad. Y las composiciones, porque como yo escribo, pues eso es lo que más pienso que debe ser, siempre me ha interesado mucho desde el punto de vista del que escoge lo que va a cantar, o sea, las composiciones, yo creo que obviamente tú no escribes. No, yo escribo retazos. Pero nunca has escrito ninguna canción. Mira, yo escribí completa. una sola canción, que no era una canción, era un poema. Era un jingle. Con la idea de que yo tengo un compañero artista que me voy a reservar el nombre para no hacerlo sentir mal ni quedar con compromiso. Estábamos trabajando en Colombia en un proyecto de televisión. Y entonces él me decía, pero todos los días, pero Gilberto, tú improvisas, ¿por qué tú no? ¿Cómo me vas a decir a mí que tú no puedes hacer una canción? Y yo le decía, fulano, porque el problema es que yo puedo improvisar sobre la base de algo, pero sacar algo de así de la nada es muy difícil. Ustedes lo hacen porque él es un cantautor buenísimo. Y él, pues claro, como para él era tan fácil, pues decía, no, eso es muy fácil, no, eso no es nada fácil. Ahí estábamos en esa dinámica. Y un buen día, se me ocurrió una idea y la escribí. Y escribí solo los versos. Como un boceto. Y solo la letra. Y agarré al otro día en el desayuno y le dije, toma, tú tanto que me fastidiaste. Ahí está. Toma, ahora ponle música tú. Es un gran músico. Y como dice la canción, hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. Entonces le di la original. Yo no sé ni lo que yo escribí, a mí se me olvidó. Yo debía guardar una copia. Esa fue la única vez que yo escribí algo completo. Lo demás, escribo versos, se me ocurren ideas, pues yo siempre llamo a alguien. Mira, Juan José Hernández, un gran compositor, Víctor Manuel, o inclusive Michelle Brava, que un día le dije, mira, tengo esta idea ahí, termina tú. Gente que tienen ese don. Yo me pongo un versito, tú sabes, nunca me he puesto a... Pero las ideas de lo que quieres decir, pues sí, estás sí, claro. La primera canción que intenté hacer, agarré un tema tan y tan complicado que tuve que soltar a los dos versos. Le dice, hice dos versos y yo no puedo seguir haciendo esto. Y lo solté. No tengo ese don, no lo tengo. Prefiero interpretar y escoger las canciones que yo voy a cantar. Pero cuando vas a escoger, o sea, me imagino que te llegan muchas o te habrán llegado muchas siempre y
hay algo que cuando lees una o algo rápido, como que es lo que te identifica, porque esas canciones de, por ejemplo, no sé, las de Omar Alfano, me imagino que eso fueron como que la gente te identificó más. Para mí las canciones son amor a primera vista. Yo escucho una canción y yo sé, esto me gusta, esto lo voy a hacer, porque si tengo que estar escuchándolo otra vez, eso no funciona. A mí no me funciona. Todas las canciones que yo he hecho han sido amor a primera vista. Yo lo escucho, ok. Y es una rara vez que yo recuerde ninguna. Entonces que a veces te dan las letras, entonces mira, toma y ponle música, y yo ahí no soy tan bueno. A mí me gusta escuchar la canción. Igual que a veces las historias, y como la canción tiene que tener ritmo, aunque es una canción esencialmente romántica en el lenguaje, porque como me gusta interpretar, pues a mí me gusta que el concepto de la canción sea rítmico para yo poder decir. Y luego tú le das claro tu toque y tu improvisación. Y yo a través de la mayoría de las veces yo le hago los coros. Esa sí es tu parte. Sí, porque quiero acomodar la bola para darle, tú sabes. Y eso me encargo yo. Y yo soy responsable de todo lo que grabo. Yo las cosas que yo grabo, yo las escojo. Personalmente me pueden sugerir cosas, como no, pero yo sé que decido que sí, que no. Y eso me tocó agraciadamente desde que empecé. Nunca tuve nadie que me pusiera música. ¿Coges canciones de amor? De amor y, bueno, ¿Y de desamor? Tú sabes que las canciones de desamor son más populares que las de amor. Sí. Y tú dijiste algo muy interesante y yo estoy de acuerdo contigo. La música a veces no se trata de la historia, se trata de los momentos. Por eso es que es bien gracioso, porque a veces viene gente, parejas que son muy felices y se ven muy felices y me piden la canción más triste que hay en el repertorio. Pero es porque les recuerda un momento, no necesariamente una historia. Sí, las historias se dan y la gente todavía, nosotros los latinos hablamos con música, esa es la verdad. Pero el momento, tú sabes, tú te estás graduando, tenías una relación, te compraron un carro, lo que sea. Entonces eso te marcó. Por eso es que la nostalgia con la música es tan efectiva, porque es cuestión de momentos. Y en el caso de nosotros, pues a nosotros nos encanta sufrir por amor. Entonces tú puedes estar totalmente feliz, pero la que te gusta es la que se llora, la que tiene el corazón roto, la que no te vuelvo a ver, la que toda esa vaina. Y todas esas canciones han viajado extensamente promoviendo la salsa y el talento de Puerto Rico. ¿Algún viaje que te marcó, algún lugar que te fascina regresar y regresar? Mira, sí, lo que pasa es que yo nunca digo cuáles son mis sitios favoritos, porque no quiero ofender a nadie. Pero tengo que decirte que sin duda alguna que mi viaje a Cuba fue algo que sí me marcó, porque tú sabes, tú tener esa cantidad de personas al frente, yo nunca soñé. Entonces, ahí me decían eso, amigos míos cubanos, y yo decía... ¿Cuántas personas? Bueno, a mí no me gusta repetirlo. Cuando nos vayamos del aire, yo te lo voy a decir. Porque la gente va a decir, Gilberto, por favor. Lo que sí te puedo decir a ti... Eran muchas. Y te voy a decir algo con toda la humildad del mundo, pero te lo voy a decir. A mí me fueron a ver más gente que a los Rolling Stones. ¡Epa! En Cuba. Sí, qué bueno. Y la razón es muy fácil, porque los Rolling Stones estaban en un estadio, yo estaba en el malecón de La Habana, que eso es uno de los malecones más largos que existen. Y tú ves ese montón de gente allí, y cuando tú dejabas de ver gente, veías a la gente con los celulares prendidos allá. Literal era un mar de gente. No era un mar de gente. Y yo tuve algunos compañeros míos, amigos, que se montaron el viaje y fueron. Y te pueden dar fe de eso, y hay unos videos en YouTube y todo eso. Lo voy a buscar. No, una cosa bien bonita, bien bonita. Y toda la dinámica
tú sabes, yo llegué allí, cuando llegamos estaban todos los empleados del aeropuerto formados así. Yo dije, ¿quién viene aquí? Y era Eso no se lo esperando. esperando de ti. Y yo, caray. Y entonces yo, la calle, la gente me abrazaba, lloraban. Yo pensaba que esto nunca iba a pasar. Y yo, cuando me decían mis amigos cubanos que eso iba a pasar, yo nunca les creí. Pues tú sabes, lo peor que hay es tú crearte expectativas y llegar allí, bueno, tú sabes qué pasó aquí. Fue una cosa, y a mí me han tratado bien en muchos sitios y he tenido experiencias bellas en muchos sitios, empezando por aquí. Pues yo siempre digo, tú sabes, yo soy coquillo, yo nací, vivo y me crié, nací, me crié y vivo aquí. Y todavía la gente me quiere mucho aquí es que yo soy Gilbertito, de verdad. Pero definitivamente, tú sabes, ver esa respuesta fue algo que nos Conmovedor. marcó. Sí, sin duda alguna. Pero sin duda eres embajador de la salsa alrededor del mundo. Bueno, y ahora, y a eso añádele que yo fui a bailar a Casa del Trompo, porque acuérdate que la raíz de esta música Bueno, ellos dicen que la es inventaron cubana. allá. Es que la inventaron, es que la inventaron. Es un tema de controversia, pero mira, no debe haber ninguna. Esto es así de simple. La música, esta música que llamamos salsa, la raíz de esta música es cubana, sin duda alguna. Todos los ritmos más importantes, los patrones, los conceptos. Luego, en Nueva York se hizo salsa. Y se hizo salsa a principio por un tema comercial que eventualmente tomó características de género. ¿Por qué? Porque empezaron entonces, ahí sí que se formó la salsa de verdad. Porque entonces todos los elementos que empezaron a llegar, a mezclarse en esa salsa sobre una base de música cubana, fue lo que le dio el sabor a la salsa, y se dio el sonido y le dio la personalidad a la salsa. Que no era otra cosa que por decirle, la agresividad, el sonido de una época que fue a finales de los 60, donde tú sabes todo lo que pasó a nivel del mundo, pero específicamente en la ciudad de Nueva York. Y eso es lo que es salsa. Entonces, la base, como ya te dije, música cubana, luego se convirtió en salsa. Y como yo siempre digo a todo el mundo, si viene un marciano y se baja aquí ahora mismo y me dice, mira, Alberto, dame un disco de salsa. Uno, porque quiero entender qué es salsa, porque tengo 800 discos que escuchar. Yo le doy un disco de Willy Colón y Héctor Lavoe. Porque ese es el proyecto que define lo que es salsa, que ya no es música cubana, es la música que hacían estos dos muchachitos, eran dos muchachitos entonces, que tenía todo eso que eventualmente define la salsa. Y esa es una opinión muy personal después de yo ser un fanático, porque yo soy más fanático que cantante, tú sabes. Eso es tangible, por eso es que hay tanta controversia, pero sin duda alguna, a todos los que nos escuchan, no se pongan guapos, como dicen mis hermanos dominicanos, es que es la verdad, el son cubano es la base de esto que llamamos salsa. Y al igual que mis hermanos cubanos, que no se pongan guapos, porque la salsa al principio sí era un término comercial, pero luego se convirtió en un género por derecho propio. Tengo una amiga colombiana que dice que se escucha más salsa en Colombia que lo que se escucha en Puerto Rico. Y es verdad. Sí, bueno, en estos momentos sí, pero... Es verdad. No, Puerto Rico se ha convertido en un país exportador de salsa. En Colombia es el país que más ha apoyado este género en todos los tiempos. Los buenos, los malos, regulares, los peores, Colombia está ahí. Y aportó grandes artistas de salsa a esta música, pero sigue siendo una de las plazas más importantes de la salsa, sin duda alguna. ¿Y cómo ves ahora la evolución? O sea, hay como obviamente hubo periodos como que más lentos, donde como que, pues como todo en la vida, ¿no? Hay transiciones, pero ahora, ¿cómo lo ves? Porque yo sí he notado que muchos jóvenes, antes del fenómeno de Bad Bunny, estaban queriendo escuchar salsa de los 90, por ejemplo, salsa romántica, salsa de la que tú siempre has cantado. ¿Cómo tú analizas eso? Bueno, aquí por talento nosotros no pecamos. Hay una cantidad de muchachos, mira, hay muchos de ellos
que ya se han convertido, como yo digo, en unos veteranitos, porque ellos hay algunos que llevan ya 20 años haciendo salsa. Puerto Rico tiene una cantidad de jóvenes. Puerto Rico, que lo vivimos nosotros todos los días, pero desde México hasta la Argentina yo he visto una cantidad de jóvenes talentosísimos, con la peculiaridad de que ellos son multitalentosos. Los tipos cantan, tocan, bailan, se aplauden, hacen todo. Ellos, hay muchachos ahí que son grandes cantantes de música de salsa, que son arreglistas, que son compositores, que son instrumentistas. Entonces tú dices, wow, entonces por talento la música está asegurada. Yo creo que el mayor reto de los muchachos ahora es cómo lograr que esa música que están haciendo pueda trascender. Y yo a todos ellos les agradezco mucho el hecho de que hayan decidido hacer salsa. Porque ellos por generación podrían hacer cualquier otra música y a lo mejor se les hacía más fácil entrar en el asunto de la industria, pero ellos decidieron por la salsa. Entonces yo siempre digo a la gente que hay que darle un chance a esos muchachos. Y hay que escucharlos, hay que difundirlos a los compañeros de la radio y de los medios digitales. Y el público tiene que aceptarlo. Qué bueno que Bad Bunny hizo eso, qué bueno que Rauw Alejandro hizo eso. Ojo, y no le estoy quitando sus méritos, simplemente la verdad. Si tú escuchas El Baile Inolvidable, vas a tener un sabor a años 70 que no se lo despinta a nadie. Y Rauw, que hizo lo de Frankie Ruiz, 80. ¿Tú sabes? A eso me refiero. Entonces quiere decir que hay un trabajo bien hecho, que eso trascendió. Pues entonces, este es el momento de que ellos hagan cosas para que trasciendan. Y el público tiene que participar. Y yo creo que lo está haciendo. Antes era más fácil, ahora parece más fácil, pero ahora es más difícil. Pero yo, volviendo a lo que Estela decía, que es cíclico. O sea, cuando tú empezaste a grabar, se grababa en vinil, ¿no? Sí, yo menos 78, todos los demás. Y ahora están de nuevo. Y ahora están de nuevo, el vinil es lo que está nuevamente in, digamos. Lo vintage. Sí, eso es como una fiebre, pero yo no creo que vuelva, pero muchos artistas están sacando los discos en vinil. Sí, pero también. ¿sabes lo que sí va a pasar? Yo creo que lo que sí va a pasar es que estos muchachos empiezan a descubrir el alma de hacer música. Porque tú sabes cómo funciona ahora. Tú cantas aquí, hay un tipo en Medellín haciendo un güiro, el otro toca la trompeta y tú nunca veías a nadie. Pues yo creo que ellos están volviendo a eso, a entrar a un estudio, a ver la retroalimentación. Yo creo que eso ellos van a volver a eso, pero volvemos. Hoy día ellos la tienen más difícil que nosotros, porque antes había más medios, había más foros. Ahora sí, tú cantas en tu casa y subes tu canción, YouTube, pero detrás vienen 10,000 canciones más. Sí, entonces es más difícil enfocar al público. Ese es el mayor reto que tienen los muchachos. Por talento no tienen ningún problema. Y menos lugares donde presentarte presencial, digamos, o sea, de donde poder ir a cantar. La industria cambia y aún, o sea, ya la gente va y busca la música en otro lugar, en los medios, Y hablando de música y eso, nos quedan unos minutos para hablar del concierto. El concierto, pues, yo estoy emocionadísimo con mi concierto, con mi residencia de 2. Me encantó lo de residencia de 2. O sea, mi residencia de 2, yo estoy contentísimo y muy agradecido. Muchos años aquí siendo Gilbertito, y entonces que tú anuncias un nuevo concierto y que la gente responda como respondió, pues yo estoy muy agradecido por eso. Y ahora el reto mío es que esa gente salga de allí bien contenta, que nadie diga, María, me boté los billetes. ¿Y qué van a esperar en esos conciertos? Ahí de todo un poquito. Yo no puedo ser humilde en este aspecto porque tengo una orquesta buenísima. Entonces, nosotros, como digo yo a la gente, tenemos todavía la mala costumbre de tocar en vivo. Entonces, la buena costumbre. Hemos hecho un repertorio bastante ambicioso. Bueno, te habrá difícil escoger las canciones. Bien difícil, porque yo quiero cantar cosas, la gente espera cosas.
Me gusta ir como una especie de compendio de todas las Retrospección. épocas, sin que sea un concierto antológico, pero me gusta, tú sabes, me gusta pellizcar todos buscando los momentos de la gente, los momentos. Yo para los 90, finales de los 80 y los 90, Hay yo habré muchos cantado momentos. en cuanto cine de prom hay por ahí, pues entonces a mí me gusta dejarle algo ahí a la gente para que la gente, los boleros, que yo siempre me gusta cantarlos, nada, yo creo que vamos a tener un Y show sorpresa, bonito. me dijiste que va a haber su sorpresa. Sí, su sorpresita y su cosa para que la gente lo disfrute. Qué bueno, qué bueno. Pues Qué mejor forma que celebrar el amor con música de un veterano que nos ha, hemos crecido con tu música, por lo menos yo creo que creciste tú y hemos crecido todos en Puerto Rico, distintas generaciones, y qué bueno que los jóvenes también están descubriendo la salsa y descubriendo Sin duda la alguna, música. yo me da mucho, me emociona mucho ver los muchachos jovencitos que vienen donde mí a hablarme de la música que yo hago. Cuando yo tuve la dicha de ir a la residencia de Benito, yo estaba temblando porque yo decía, bueno, tú sabes, salir en el medio del show, y no en el medio, casi al final, donde está todo el mundo, ya tú sabes, con el conejo arriba, y yo salía a interrumpir eso, yo tenía mucho miedo. Y entonces él, no conforme con que me dijo, no, para que cante conmigo el baile. Y yo le dije, bueno, mijo, tú canta tu cosa, cántalo como tú lo cantas, y yo después entro porque yo no quiero que, tú sabes, llevarme aquí un botellazo. ¿Y qué pasó? Que después el hombre me dice, no, pero después yo quiero que tú cantes una canción tuya. Y yo, ¿what? Qué Bueno, que fue experiencia. entonces ahí cuando empecé a temblar de verdad, porque yo dije, bueno, voy a cantar una canción mía. Pues para mi sorpresa y para mi beneplácito y mi satisfacción, todos esos muchachitos que estaban ahí cantando conmigo, y yo dije, ok. Y me muestra mucho cariño y mucho respeto cuando ando por ahí en la calle, y eso es bien, Vale. bien bonito. Pues Gilberto, de verdad, mucho éxito esta noche y mañana en tu residencia. Gracias por haber venido a compartir con nosotros. Esto sí, celebramos las buenas noticias de, ¿verdad? De que uno de los nuestros siempre ha estado ahí, y queda Gilberto y música para rato. Así que gracias Dios por te haber oiga. estado. Y amigos, quedan unos boletos para mañana, domingo. exacto, para el No se domingo, lo porque la pierdan. de hoy está llena, no pero se lo pierdan, no se lo pierdan. no se lo pierdan. Oye, gracias, me he pasado un Qué rato bien bueno, bueno aquí, bien qué chévere. bueno. Te Gracias por celebramos. haber venido. Gracias, Y gracias, amigos, hasta gracias. la semana que viene. Esto fue Good News por Noti1.